Nuevamente la bienvenida. Vamos a retomar la actividad. Nos queda una ponencia por delante que estará a cargo de Mariana Gild, quien seguramente ya está preparando todo. Mientras tanto, yo les comento que Mariana Gild es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación, Universidad de Buenos Aires, y especialista en políticas educativas. Actualmente es profesora adjunta en diseño curricular en la Universidad de Buenos Aires y se desempeña como secretaria académica en el Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico. A su vez, integra el equipo de especialistas en didáctica del área de currículum del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y dicta capacitaciones en temáticas vinculadas al campo de la didáctica en distintas instituciones educativas. Mariana nos va a hablar sobre repensar la evaluación en tiempos de inteligencia artificial. Mariana, si estás lista, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todas. Un gusto estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un honor para mí estar acá y presentarme junto a mis colegas en esta tarde, que bueno, fue muy grato escucharlas, así que me nutren. Siempre quien va al final tiene ese plus de tener el insumo de los aportes de las colegas. En este caso, acá voy a hacer una presentación. A ver, que me permita. A ver, ¿se está viendo bien? Ahí estamos. Bueno, acá estamos con un tema que, bueno, Silvia planteó al comienzo, una breve introducción, me dio un pie muy interesante para pensar esta idea de, bueno, la evaluación en tiempos de inteligencia artificial. Que, bueno, de paso les comento que el puntapié de esta reflexión fueron unos aportes desde el CITEP, que, bueno, dirige Silvia, que me invitaron a mí desde el campo de la didáctica a empezar a pensar en la evaluación en el contexto de la inteligencia artificial, de modo de empezar a interactuar con estos contenidos y ver de qué modo acercar estos mundos e invitar a cuestionar el por qué nos interesa trabajar sobre inteligencia artificial desde la evaluación. Y por eso, en principio, lo que quiero empezar a pensar es, bueno, ¿por qué repensar la evaluación en tiempos de inteligencia artificial, no? ¿Para qué es esta conferencia que estamos acá? Era la temática de innovación en educación, y bueno, vamos con esto. En primer lugar, creo que hubo una conmoción, podemos llamarlo, a partir de finales del año pasado, y más aún a principios de este año, con la irrupción del ChatGPT, que bueno, ahora vamos a comentar un poquito para quienes no tienen tanta experiencia en este tipo de aplicaciones, pero esto generó un movimiento muy importante a nivel de los medios de comunicación y en el sistema educativo en particular. En ese sentido, se vieron alteradas algunas formas habituales de estudiar, preguntar y responder en las instituciones educativas. Porque, bueno, hay un tercero que es esta nueva aplicación que nos aporta otras formas. A la vez, se nos complejizó nuevamente, porque ahora también lo vamos a pensar, el escenario respecto a preguntarnos si nuestros y nuestras estudiantes están aprendiendo o no. Y si están aprendiendo, ¿cómo o cuánto? A raíz de eso, podemos avanzar un poco más a preguntarnos qué diferencia este sacudón en particular con los vividos en los últimos 20 años. Digo, aquí quienes estamos presentes, que somos docentes de distintos niveles educativos, si bien yo me desempeño más en el nivel superior y en el nivel secundario, bueno, esto puede atravesar todo el sistema educativo en general. Digo, ya hemos pasado, no me voy a remontar a los inicios de la computadora, ni muchos años atrás, son los últimos 20 años con la aparición de Internet, o la masificación de Internet, si queremos. Digamos, pasamos por la Encarta ahí, porque fui pensando en algunos sacudones que fuimos teniendo en los últimos 20 años. Quienes están aquí de distintas generaciones por ahí recordarán cuando fueron apareciendo esos espacios. Wikipedia, bueno, Google o cualquier otro buscador que fue apareciendo en el tiempo.
YouTube para la búsqueda de información, ni hablar de la aparición de los celulares en las aulas. ¿Qué hacer con esos celulares en las aulas? Entonces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué el ChatGPT es algo diferente? ¿Qué modifica a la inclusión de la tecnología educativa, de las tecnologías en las aulas, que ya lo venimos trabajando, ya teníamos cierta comodidad o cierto conocimiento de cómo incluir o no distintos tipos de tecnologías? Silvia hizo un recorrido de distintas opciones en este arco de posibilidades nuevas y viejas y articuladas respecto de la tecnología, pero ahora nos preguntamos por qué la inteligencia artificial, acá está representada en el ChatGPT, pero hay muchas otras opciones, ¿por qué nos genera un nuevo sacudón? En ese sentido les traigo algunos datos que, bueno, salen de un texto de UNESCO de este año, pero bueno, también uno lo puede recorrer en distintos otros aportes, que lo que tiene de particular esta inteligencia artificial, este ChatGPT, es que GPT quiere decir transformador generativo y preentrenado. ¿Qué significa esto? ¿A qué nos hace referencia? A que tiene la posibilidad de generar resultados originales. Quienes hayan interactuado con la inteligencia artificial, que invito a hacerlo, porque al principio puede ser un juego, pero cada vez se puede volver más serio ese juego, porque la verdad que tiene unas posibilidades realmente ilimitadas y cada vez más ilimitadas. Digo, ese tendiendo al infinito es cada vez mayor. Estos resultados originales es porque la producción que emite no está basada en ningún texto en particular, está creada en el mismísimo momento por la aplicación. Además, tiene una forma de utilización muy natural, es una interacción muy conversacional. Las consultas y los pedidos que se le hacen son mucho más que un buscador. Digamos, de hecho, está difundido que la idea no es preguntarle lo mismo que yo le pregunto a un buscador como Google, sino que los pedidos a través de esta categoría de prompts, que eso también es una palabra que estamos incluyendo en nuestro vocabulario habitual, este prompt es la forma en la cual yo le pregunto o le solicito instrucciones a la inteligencia artificial. Y de este modo voy interactuando y pidiéndole progresivamente lo que yo necesito, de modo de ir generando la respuesta más adecuada a mis solicitudes. Se puede pedir de lo más diverso, desde la creación de ensayos, obras teatrales, resolver cuestionarios, teoremas, ejercicios prácticos, de lo más general hasta lo más particular. Esta aplicación aprende de los datos de Internet, por eso es generativo, por eso es preentrenado, se va nutriendo de las interacciones de toda la comunidad global que interactúa con esta aplicación. Hasta ahora la versión que tenemos, que es la 3.5 de forma abierta, contiene datos hasta 2021 y su base alcanza unas 300 millones de palabras. Yo creo que ahora ya debe estar todavía en más palabras. Pero hay algo muy importante, que esto nos vamos a agarrar para seguir conversando, porque esto uno puede encontrar las definiciones de qué significa, o sea, qué es el ChatGPT, para qué sirve, digo, una cosa como muy general. El chat no puede verificar la información que proporciona ni evaluar su fiabilidad. ¿Qué significa esto? La devolución de la información que nos da, la aplicación asevera ciertas cuestiones, ofrece información directa, pero la evaluación de esa información no está validada. Entonces, ahí hay una intervención muy importante a considerar. A partir de esta realidad, que bueno, quienes estamos en el mundo educativo, de alguno u otro modo conocemos o sabemos que esto está entre nosotros, la inteligencia artificial es una realidad. Quiero ofrecerles estos consensos como para partir de aquí y seguir trabajando en esta presentación. Además de que es una realidad, tanto en los medios como los académicos que estamos pensando y desarrollando conocimientos sobre este tema, en el sistema educativo se está utilizando en mayor o menor medida en distintos lugares de nuestro país, en distintas aulas hay distintos tipos de usos.
Hay desde la redacción de resúmenes hasta la elaboración de trabajos, hasta la elaboración de trabajos científicos, notas periodísticas hechas con la inteligencia artificial, entre otro tipo de cuestiones. De hecho, les cuento, una colega que trabaja en escuela secundaria me decía que una estudiante le dijo, este resumen me lo hizo la maestra particular. Ah, bueno, y siguieron conversando hasta que se dio cuenta que la maestra particular era el ChatGPT. Así que me pareció muy llamativa esa categoría de maestra particular, porque bueno, evidentemente para nuestros y nuestras estudiantes está siendo una herramienta de conversación, de trabajo y hasta mismo de información que está tomada para el estudio. Entonces ahí también tenemos que pensar, bueno, a ver, ¿cuál es la intervención docente al respecto? Y algo que creo que es fundamental es que la inteligencia artificial, digo, partiendo del ChatGPT hacia otra variedad de aplicaciones de inteligencia artificial, crece y se perfecciona continuamente. Continuamente hablo de diariamente, minuto a minuto. Para la preparación de esta conferencia tuve bastante exploración en el mundo académico y en la web, en las redes sociales, lo que estaba circulando sobre la inteligencia artificial vinculada con evaluación en particular, porque con educación, vamos, la evaluación está incluida obviamente en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, pero bueno, específicamente en evaluación, bueno, y la respuesta fue abrumadora, quiero decirles. Si quieren empezar a buscar en todo esto, prepárense, agárrense fuerte porque la avalancha es grande, es grande. Hay aplicaciones de inteligencia artificial de lo que se les ocurra, para producción de textos, imágenes, videos, presentaciones, chatbot para poder interactuar, desarrollo de rúbricas para la corrección. Tenemos, digamos, de lo que tiene que ver con el uso habitual, tenemos desde pedir un turno médico hasta el desarrollo de tecnologías predictivas para enfermedades terminales. Hay de todo y cada día se crean otras. Hay pagas, hay gratuitas que se vuelven pagas, hay pagas que tienen versiones gratuitas y así. Así que si quieren bucear en estas aplicaciones, agárrense porque de verdad que el universo es muy grande. Y pensándonos como profesores, profesoras, docentes de distintos niveles, es importante poder considerar este universo para tomarlo, para no tomarlo, para tener ciertos resguardos. Ahora lo vamos a ver también de aquí en adelante, pero es importante todo este escenario para tener un consenso pedagógico, si quieren, o por lo menos lo que les estoy proponiendo. Que hay ciertas prácticas de evaluación que no tienen sentido pedagógico. Y acá me quiero detener un segundo, porque ¿qué pasa? Yo no estoy diciendo que hay prácticas de evaluación que son malas, o que son buenas, o que son efectivas, o que son productivas, o que en un escenario sin la inteligencia artificial no eran la mejor alternativa posible, porque la habíamos diseñado cuidadosamente, porque queríamos generar pensamiento crítico, producción, redacción, preguntas. Teníamos un buen instrumento de evaluación. ¿Y qué pasó? Ahora se lo pongo a una inteligencia artificial y me lo resuelve de forma generativa, única, novedosa. A partir de esta idea y de esta avalancha, de esto abrumada que yo me sentía, me acordé de un libro infantil. Así, de repente se me vino a la mente Petit el monstruo. No sé si lo conocen, es de una autora argentina que se llama Isol, que tiene unas ilustraciones bellísimas y unos textos muy, muy lindos, que Petit lo que le pasaba era que era bueno para algunas cosas y malo para otras, y no se preguntaba por qué. Se decía, ¿qué es? ¿Qué soy? ¿Soy un niño bueno o malo? ¿Soy un monstruo inclasificable? Se preguntaba. ¿Cómo podía ser que hacía cosas buenas que le salían mal y hacía cosas malas pero que no tenían ningún resultado? Creo que nos pasó un poco como esto. Yo era un buen docente evaluando, generaba buenas propuestas de evaluación, mis estudiantes me respondían, era interesante lo que sucedía ahí. O tenía que hacer propuestas masivas de evaluación para evaluar a muchos estudiantes al mismo tiempo, y con un solo instrumento podía generarlo de forma práctica, tener un resultado certero, era un instrumento válido, confiable, todo lo que la didáctica nos aporta respecto a lo que tiene que ser un instrumento de evaluación. Y ahora no. Ahora ya no lo es. ¿Y ahora qué hago con esto? Entonces ahí Petit
nos dice, bueno para nada, malo para todo. Y esta frase, que es la que me vino a la mente, que es, Petit quiere un poco de tranquilidad. Creo que yo también. Y dice, y un manual de instrucciones que le aclare sus dudas. Lamentablemente no tengo el manual de instrucciones, si era lo que venían a buscar aquí, porque es imposible. Pero sí quiero un poco de tranquilidad. Y para eso poder construirla en este espacio y poder pensar en conjunto algunas cuestiones que quiero traerles al respecto. La primera parece muy sencilla, pero creo que es importante, que es volver a lo que sí sabemos. ¿Qué sabemos como docentes? ¿Cuál es nuestro métier? ¿Cuál es nuestra expertise? Nuestra expertise es el saber pedagógico, es lo que construimos en las aulas, es lo que construimos con colegas, con equipos de cátedra, es evaluar propuestas de evaluación. Sabemos elaborar propuestas de evaluación porque es nuestra tarea permanente. Es permanente, tanto para la certificación que nos requiere cualquier institución, o sea, yo estoy obligada a desarrollar determinado tipo o cantidad de instancias de evaluación para poder certificar, para poder acreditar, para que nuestros y nuestras estudiantes avancen en su trayectoria, ya sea a nivel secundario, superior, primario, el nivel del que estemos hablando. Hay cierto marco que nos imprime el sistema educativo, que es obligatorio, pero a la vez, que es la parte más interesante de nuestra tarea, es la evaluación para la mejora de los aprendizajes. Sabemos generar propuestas de evaluación para mejorar los aprendizajes, para conocer el estado de situación y para poder aportarle una mejora. En este sentido, traigo a Perrenú, que es un autor muy conocido en el mundo educativo. Perrenú lo que nos trae en un libro ya que tiene varios años es la tensión entre dos lógicas que están permanentemente en la evaluación, que es evaluar para la jerarquía de excelencia, para el sistema, y evaluar para favorecer los aprendizajes. Esta tensión está constantemente en nuestras propuestas. En este caso, si nosotros y nosotras no hacemos un poco de mirada respecto de lo que nos pasa con esto, con esta cuestión de la inteligencia artificial, pero hoy es la inteligencia artificial y sabemos que mañana vendrá otra cosa que nos conmoverá, pero sí volver a esta idea de, a ver, ¿yo para qué estoy evaluando? Estoy evaluando el sistema, ya me lo dice siempre, pero ¿cómo hago para evaluar, para mejorar los aprendizajes en este contexto? Es difícil, pero implica trabajo, porque lo implica, pero creo que es esa forma de poder volver a nuestros conocimientos didácticos de base. Sabemos establecer criterios y estándares de lo esperado. Podemos decir qué queremos que hagan y que sepan hacer. Lo podemos repensar también, pero sabemos hacerlo. Podemos definir la pertinencia en las respuestas, podemos realizar devoluciones y retroalimentaciones, y podemos mejorar nuestras propias propuestas de enseñanza en función a los resultados de aprendizaje. No estoy diciendo nada nuevo, pero en el contexto de la irrupción de la inteligencia artificial, nos invita a volver a esta cuestión. En ese sentido, pensamos algunos desafíos y tensiones para la evaluación en la educación. Tomo aquí a Nancy Gleason, en 2022 escribe un texto que aporta estas cuestiones. Igual hay varios autores y autoras hoy en día trabajando estos temas y hay cierto consenso en estas cuestiones. El primero es cómo garantizar la integridad académica, que acá viene algo fundamental respecto de la evaluación. O sea, ¿por qué conmueve la evaluación la inteligencia artificial? Porque antes sabíamos que había una persona que producía algo, que yo la recibía esa producción, podía llegar a usar otros insumos. No somos ingenuos al respecto, porque ya teníamos Google, ya teníamos Wikipedia, ya teníamos un montón de otras instancias, pero teníamos ciertos recursos para poder canalizarlo, darnos cuenta, decir, esto lo escribió otra persona. Acá confunde. Porque, por ejemplo, el ChatGPT es gratuito, instantáneo e indetectable por software de plagio. Son 3 condiciones que antes no nos pasaba tanto. Entonces, ¿cómo garantizamos que esa persona produjo esta cuestión? Acá, ¿cómo avanzamos? Y volvemos a la pregunta, ¿es posible solicitar la producción de ensayos o exámenes que buscan la recuperación de información? Eso que quedó... decía como ese tipo de evaluaciones están muertas, dice esta autora, o se lo preguntaba. Decimos, pero el ensayo es un producto interesante.
o poder hacer exámenes que recuperen información para poder tener, pero ¿cómo hacemos para que puedan producir ese tipo de materiales sabiendo que hay una inteligencia artificial que puede desarrollarlos con 3 o 4 indicaciones de base? Bueno, aquí hay está en clave de pregunta, porque no hay una única respuesta. Sí que yo anticipo o hipotetizo una aproximación, y es que sí se pueden producir ensayos, pero con determinadas mediaciones por parte del docente. No que eso es, ya no puedo evaluar de ese modo. ¿Qué hacemos con las evaluaciones masivas? ¿Qué hacemos con evaluaciones de residencia o de docentes que tienen 200 estudiantes al mismo tiempo? ¿Cómo hacer? La pregunta sobre el aprendizaje, que vuelve un poco a nuestra pregunta original, a nuestro motivo original por el cual estamos desarrollando esta conferencia. ¿Hay aprendizaje aunque se utilice inteligencia artificial? Digo, y acá tomo algo de Silvia que traía recién. ¿Hay aprendizaje sin error? Bueno, la inteligencia artificial nos arroja un resultado en donde, a priori, si yo lo tomo y lo llevo a otro lado, no analicé, no pude saber si está bien o está mal. Digo, o por lo menos, si recojo esta pregunta y la reformulo, es, ¿cómo hago para que haya aprendizaje con inteligencia artificial? Que bueno, creo que ahí hay como mucho para conversar. Y por último, el tema de los retos e implicancias éticas, que es transversal a todo el uso de la tecnología en la educación, y en realidad a toda la educación en general, pero en este caso se pone de manifiesta ciertas cuestiones vinculadas con el género, con la accesibilidad, con la protección de datos, con la falta de regulación, la comercialización. La mayor parte de la información que está por ejemplo, en el chat GPT o en otros tipos de inteligencia artificial fueron creados por personas occidentales, de tez blanca, fundamentalmente hombres, de habla inglesa. Digo, todo eso hace a esa producción. Digo, no es que tiene toda la información producida en determinados contextos. La accesibilidad vinculada con las personas con discapacidad. ¿En qué influye toda esta producción en los distintos grupos de poblaciones? El tema de la comercialización, esto es una empresa, ChatGPT, al igual que el resto de las aplicaciones, la mayoría son creadas por empresas. Google tiene ahora una que se llama Bard, que es, digamos, similar al ChatGPT, y así se van desarrollando, pero es importante, pensándolo en nuestros contextos educativos, considerarlos, que si van a utilizarla para desarrollar producciones vinculadas con la evaluación, en este caso, que es de lo que estamos hoy en día trabajando, bueno, es importante considerarlo, es importante que esté como marco, que se pueda reflexionar al respecto. Y les traigo 8 ideas para potenciar la evaluación, porque digo, si bien acá, volviendo a Petit que quería un poco de tranquilidad, acá no sé si es tranquilidad, pero bueno, algunas reflexiones que trae Lucinda McKnight también en 2022, y por ahí repongo algunas cuestiones adicionales, porque también la verdad que hay varios autores que están trabajando sobre estas cuestiones y con ejemplos muy claros, están a disposición también, distintas estrategias se van desarrollando para potenciar la evaluación. Lo que invita es a pensar formas de incluirla, por ejemplo, en la investigación. Digamos, uno puede pedirle a través de instrucciones a la inteligencia artificial, al ChatGPT en particular, que colabore con, hay otra que se llama Perplexity, por ejemplo, que nos entregue los últimos 10 papers sobre determinada temática. Y los entrega. Digamos, ChatGPT, que es hasta 2021 tal vez no, pero que comento Perplexity sí, y hasta pone los links. Entonces, bueno, podemos generar investigación con nuestros estudiantes. Podemos producir con inteligencia artificial y pedirle a los estudiantes que lo lean y que lo critiquen. Que se fijen si es válido o no lo que está transmitiendo. Se pueden comparar versiones de distintas aplicaciones de inteligencia artificial y ver cuál es más apropiada o no. O en la repregunta, comparar las versiones en función a lo que yo le pregunto o no a la inteligencia artificial. Comparar una producción de inteligencia artificial con una producción humana. Realizar producciones creativas,
poemas, obras de teatro, bueno, todo lo que tiene que ver con lo audiovisual, que hay distintas aplicaciones que también lo permiten. Una docente de universidad comentaba que le había pedido que elaborara una obra de teatro basada en determinado autor y que lo que había producido era cualquier cosa. Pero solo lo puede ver un ojo entrenado. Quien no tiene idea probablemente le crea. Digo, hay que evitar la ingenuidad constantemente con la inteligencia artificial. También se pueden analizar distintas aplicaciones y sus funcionalidades y armar algún repositorio, algún repertorio de aplicaciones interesantes para resolver determinados temas. Depende mucho del campo disciplinar. Esto, digamos, esta conferencia está hecha en un nivel, digamos, muy transversal, ¿no? Digamos, porque depende de la expertise de cada uno y cada una de ustedes, a qué están pensando mientras yo estoy hablando, si es adecuado o no a la disciplina que enseñan, al campo de conocimiento específico. Hay campos como la matemática, como la física, como la biología, que tienen como mucho asidero. Allí las ciencias sociales o las artes, ahí por ahí, digamos, también hay un montón, pero a veces tiene más problemas todavía. Las ciencias naturales también, digo. Pero bueno, en realidad, de hecho, cada vez se va perfeccionando más, así que todo lo que yo digo hoy, mañana puede ser distinto. Así que lo interesante, digo, pensar de nuevo en esto de volver a las bases, volver a lo que sabemos y a partir de ahí tomar decisiones pedagógicas. Analizar potencialidades para un tema de una inteligencia artificial u otra, analizar un caso sobre implicancias éticas, y poder ahí generar algún debate al respecto. Digo, son todas cuestiones que podemos proponer desde la evaluación para incluir la inteligencia artificial de una manera interesante, que potencie ese uso. Y en cualquier caso, que es un poco lo que venimos como sosteniendo, hay una necesidad de generar protocolos y criterios explícitos para nosotros y para nuestros estudiantes. Porque, como les decía, esto no es inocuo, esto no es la verdad revelada, y hay riesgo de perderse, hay riesgo de quedar como Petit preguntándonos si somos buenos o malos o qué es lo que pasó acá. Así que es importante esta necesidad de generar criterios explícitos. Entonces ahí nos preguntamos, ¿no? Entonces, ¿cómo me posiciono como docente? O sea, yo digo, podemos estar contra la inteligencia artificial diciendo en mi clase no entra, y posicionarme desde el lugar del control. Si bien no hay un software de plagio que sea 100% útil para este tipo de cuestiones, existen software de plagio ya para la inteligencia artificial, y de hecho también cuando uno se vuelve más experto en el uso, puede llegar a encontrar ciertas recurrencias, ciertas regularidades en la forma de devolver la información, así que podemos llegar a detectar producciones de estudiantes con inteligencia artificial, así con un ojo bastante entrenado, pero ese no es el punto, digo, teniendo esta situación, y yo creo que es una batalla un poco perdida, no me atrevo a decir que está perdida, pero es un poco difícil que no se cuele algo de todo esto. Y teniendo en cuenta todas las oportunidades que tiene, digo, eso queda en cada uno, yo no voy a juzgar si eso está bien o está mal, de ningún modo. Y después también está el otro polo, que es con la inteligencia artificial generando una sinergia, digamos, porque se puede pedirle a la inteligencia artificial que cree instrumentos de evaluación, nosotros poder reevaluarla y pedirle otra cosa, poder generar rúbricas de devolución y pedirle a estudiantes que lo miren. Digo, hay algo ahí que puede potenciarse muchísimo. Un poco Silvia antes que traía como distintas alternativas, y todo se puede ir mixturando y se puede ir pensando, y entre el control y la sinergia tenemos toda esa línea punteada, tenemos una variedad posible de posicionamientos docentes. Lo que sí es importante es tener en cuenta que, como decíamos al comienzo, que nuestros y nuestras estudiantes lo saben, algunos y algunas lo están usando, otros no, pero como docentes creo que tenemos una responsabilidad ahí de acompañar ese uso pedagógico, esa base, porque también, digo, hay algo ahí que traía también Roxana Morduchowicz, ahora este fin de semana hubo una nota de ella en Infobae,
a partir de una producción que hizo para UNESCO también, que decía la necesidad de generar buenas capacidades de realizar preguntas a nuestros estudiantes, ¿no? Porque este tipo de inteligencia artificial está ahora en su carrera en su carrera universitaria, si es que está a nivel superior, o en la secundaria, en el mundo del trabajo. Tenemos ahí un desafío por delante de poder encuadrar estas cuestiones cuando hablamos de evaluación en los sistemas educativos. Y la idea es poder usarla con criterio, poder pensar con ellos y con ellas de qué modo nos interesa interactuar con la inteligencia artificial y construir, porque la potencialidad está, digo, esta idea de sinergia de usarla para beneficio propio. Digo, no tenemos el manual de instrucciones que quiere Petit, pero si podemos volver a la base y podemos pensar en cuáles son esas potencialidades y donde me sienta, a ver, no quiero ir a la idea de comodidad, pero hay algo de eso, de cuáles son mis principios, cuál es esta base didáctica que sustenta mis prácticas, y desde ahí poder elegir. No es que yo tengo que ir por todo, porque si no también ahí pierdo la base. Me desestructura, me pasa esto abrumador que me pasó a mí cuando empecé a explorar, diciendo, entonces no sé nada. No, de ningún modo, de ningún modo. Es importante poder pensarnos como docentes frente a este escenario actual, que, bueno, es el contexto que toca, así como en otros momentos pasaron otros sacudones como los que conversamos. Bueno, ver de qué modo poder conversar con esta inteligencia artificial, si es que es nuestro interés, obviamente, pero sabiendo que esto existe. Es importante esto de no tapar el sol con la mano, porque está. En ese sentido, como para ir terminando, la propuesta es un final en construcción, no es, digamos, no hay un cierre único para esto, porque obviamente estamos en un comienzo de exploración, en un momento de apertura que nos invita a revisitar nuestras prácticas de enseñanza y de evaluación. Pensar en esta idea de evaluación vinculada con el poder, que tanto nos afecta. Nosotros, y nosotros como docentes, tenemos ese espacio de evaluación como esa instancia en donde todos sabemos que se están jugando ahí muchas cosas. Se juega la aprobación, se juega el reconocimiento, se juega el aprendizaje, el error. Y ahora con la inteligencia artificial eso nos sacude, nos invita a reposicionarnos, a repensar, a ver, bueno, ¿cómo quiero ser como docente evaluador? ¿Cuál es mi lugar como evaluador? Y algo que traía Silvia, que yo ya lo tenía aquí cuando lo dijo, dije, qué suerte, estamos totalmente en línea, que es con otros y con otras, esto. Que la salida no es individual. Y creo que está buenísimo poder estar en conjunto. Delia también traía estas cuestiones del trabajo colectivo en las escuelas a través de los equipos de conducción. Es con colegas, es con estudiantes. Yo me acuerdo cuando empezó Conectar Igualdad, las investigaciones traían mucho la figura del alumno o alumna tutor o tutora, que era quien tenía conocimientos de tecnología y que se paraba en el aula para poder ayudar a sus compañeros y al docente. No sé si recuerdan o si tienen esa figura en mente, pero creo que ahora podemos valernos un poco de eso. Estamos explorando, estamos trabajando, estamos pensando. Lo que yo pensaba en mayo para una formación, ahora que tengo en mis manos otra en septiembre, ya es distinta, ya tiene otras consideraciones. Un poco por lo vertiginoso y un poco también porque vamos también generando ciertos marcos. Y en ese punto, como último eslabón de esta conversación, es un poco pensar en que se requiere de políticas educativas y marcos normativos, desarrollo de formaciones, bases que contemplen esta realidad, para que podamos, digamos, pensando también en lo que Delia traía de los equipos directivos y el liderazgo institucional, para poder comenzar a movernos también en este mundo con inteligencia artificial, con más resguardo. Se están desarrollando, porque esto también es una necesidad. A la vez que también se están desarrollando
algunos espacios en donde se prohíbe su uso. Digo, en esta idea de las dos esferas del control o de la sinergia, también los marcos normativos van hacia uno u otro lado o en el medio, o se van pensando cuáles son los espacios. Pero la verdad en este punto, bueno, traje una última imagen que tiene que ver con un puente en construcción, que creo que estamos entre un lado conocido, un lado un poco menos desconocido, pero con peldaños. O sea, lo vamos haciendo desde el puente, no desde el abismo. Pensando como Petit, espero en esta conferencia haber aportado un poco de tranquilidad al respecto, no el manual de instrucciones, pero sí algunas puntas para poder seguir pensando e invitando a la conversación entre colegas. Creo que es una salida importante. Y esta imagen tan bella fue creada con inteligencia artificial. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariana. Por favor, gracias a ustedes. Tenemos